Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de diseño para un desarenador. Entonces, tenemos unos datos de partida. Caudal 83.3 litros por segundo. Tenemos un porcentaje de remoción del 80%. Tenemos un diámetro de partículas de 0.05 milímetros. Una temperatura de 22 grados centígrados. Vamos a decir que las dimensiones van a ser 1,4, es decir, una vez el ancho por 4 veces el largo. Un h igual a 2 metros. Un h igual a 2 metros. Y bueno, creo que con esos datos podemos arrancar. Luego miraremos cuáles fueron los datos a la salida de la aducción para saber cómo va a ser la llegada de nuestro desarenador para el perfil. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a calcular es la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Recordemos que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad a 10 grados, ¿cierto? Por 33.33 sobre la temperatura más 23.33. Entonces, recordarán, escribamos aquí que la viscosidad a 10 grados es igual a 0.0131 centímetro cuadrado por segundo. Entonces la viscosidad a 22 grados, que es la temperatura que nos dieron a nosotros, es igual a la viscosidad a 10 grados, que es 0.0131 centímetro cuadrado por segundo por 33.33 sobre la temperatura, que es 22 grados más 23.33. Son constantes. O sea, lo que nosotros tenemos que saber es la viscosidad a 10 grados y, obvio, la temperatura del agua donde estamos nosotros trabajando. Entonces, esa temperatura a 22 grados centígrados va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, digamos, entonces eso nos da 0.0096 centímetro cuadrado por segundo. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la viscosidad cinemática. ¿Para qué la necesitábamos? Para hallar la velocidad de sedimentación. Entonces nos dijeron velocidad de sedimentación es igual ¿a quién? A la gravedad sobre 18 veces la viscosidad. Para eso la necesitábamos S sub S menos 1 por el diámetro de la partícula al cuadrado. Bien. Bueno, partamos esta hojita aquí y digamos lo siguiente. Entonces, velocidad de sedimentación es igual. Velocidad de sedimentación. Muy importante, es lo primero. Entonces decimos 981, que es la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado. Sobre 18 por la viscosidad que ya la calculamos, 0.0096 por S sub S, que es 2,65 menos 1 por el diámetro de la partícula. Ojo, ese diámetro nos dijeron que era 0.05 milímetros, o sea, 0.005 para que nos quede en centímetros. ¿Estamos? Bien. Y entonces, esa velocidad de sedimentación nos debe dar en centímetros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces,
arranquemos diciendo 265 menos 1, ¿cierto? Al cuadrado por punto 005 al cuadrado, 2,65 por 0.005 al cuadrado por 981 dividido entre entonces nos da 0.234 centímetros por segundo. Velocidad de sedimentación. ¿Listo? Muy bien. Ahora podemos ir a calcular. Entonces ya tenemos la velocidad de sedimentación. Entonces queremos llegar al volumen y a las dimensiones de nuestro desarenador. Entonces para calcular ese volumen, entonces nosotros vamos a determinar teta sobre t, ¿cierto? Que eso es igual a B sub S sobre B sub 0. Si recordarán, lo llamamos número de Hansen. ¿Listo? Y que está en una tablita. Bueno, pero nos dieron una ecuación. Entonces nos dieron una ecuación. Este es el tiempo ideal, o el tiempo ideal de sedimentación. Bueno, tengo una escuadrita y no la usé. Pero es el tiempo en que tarda la partícula de ir de aquí hasta el fondo. Entonces, T es el tiempo ideal de sedimentación. Y nos dijeron que ese tiempo ideal de sedimentación es igual a h sobre la velocidad de sedimentación. Nosotros ya lo podemos calcular. T es igual a h. Pero mire, la velocidad de sedimentación está en centímetros. Entonces, ese h que nos dijeron que era 2 metros, entonces lo vamos a tomar en centímetros, será 200 centímetros sobre la velocidad de sedimentación, que es 0.234 centímetros por segundo. Centímetro, y entonces T va a ser igual a ¿quién? Entonces 200 dividido 0.234. Y eso nos da 854.7 segundos. Bueno, para calcular teta sobre t, también teníamos o una tablita o una ecuación. Y nos dijeron que esa ecuación era 1 sobre 1 menos y sobre y sub 0, ¿cierto? Todo esto a la n menos 1 sobre n. Bueno, de pronto no nos dieron el porcentaje de remoción aquí, sí, pero la eficiencia del desarenador no. Entonces vamos a trabajar con un n igual a 3. No olviden que esto se llama eficiencia del desarenador, lo que vimos en la clase pasada. Eficiencia del desarenador. Anotémoslo aquí. Eficiencia en nuestro desarenador, ¿cierto? Y nos hablaron del número de tabiques de acuerdo con el comportamiento de la pantalla, cómo era. Bueno, entonces aquí está H, ¿no? ¿Cuánto tarda en llegar al fondo? T. Bueno, bien. Entonces calculemos teta sobre T. Y entonces nos dijeron 1 sobre 1 menos el porcentaje de remoción. Nos dijeron que íbamos a trabajar con el 80%. ¿Listo? 80% de porcentaje de remoción. Aquí metamos esto, así. Bueno, entonces, 1 sobre 1 menos 0.8, ¿cierto? Todo esto al inverso. No olviden que es 1 sobre n. Nos dijeron que la eficiencia era n igual a 3, o sea, trabajamos con un tercio. Menos 1 sobre un tercio, que es el inverso. En la ecuación n trabajaba con el inverso. Entonces, teta sobre t es igual. Entonces vamos a decir 1 dividido 1 menos 0.8, ¿cierto? Que es el porcentaje de remoción, elevado a la 1 tercio, menos 1, dividido 1 tercio.
Entonces, esto nos da 2,13. 2,13. No olvidemos que teta es el periodo de retención, que nosotros lo definimos claramente la vez pasada. Entonces, teta va a ser igual a 2,13 por el tiempo. Y este tiempo ya lo calculamos, mire, 854.7 segundos. Entonces, 854.7 segundos. Entonces, el periodo de retención, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, 854.7 por 2,13. Y esto nos va a dar 1820.51 segundos. Nosotros tenemos que comprobar, entonces pasamos esto a minutos. Entonces decimos que un minuto son 60 segundos. Entonces este valor dividido 60 va a ser igual a 30 en minutos, 30.34. Y 30 es mayor que 20, de acuerdo a la nueva norma, ¿cierto? O sea que nos cumple. ¿Listo? Es más, si tuviéramos la norma anterior que era mayor a 30, también nos cumple. Estamos arriba de 30. ¿Listo? Entonces, por ese lado, estamos bien y nos cumple. Entonces, periodo de retención. Ojo, periodo de retención. Esto es importante. Esto es importante. Periodo de retención. Bien. Ahora, entonces vamos a calcular el volumen del desarenador. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Que el volumen era igual al periodo de retención por el caudal de diseño. Y entonces, ese volumen es igual. Usemos el que está en segundos, 1820.51 segundos, porque nuestro caudal en metros cúbicos es 0.0833 metro cúbico por segundo. Segundo y segundo, adiós. Entonces, el volumen de nuestro desarenador es igual. Entonces, el volumen va a ser igual a ¿quién? A 1820 por 0.083. 0.51 por 0.0833. Y eso nos da 151.64 metros cúbicos. ¿Listo? Ahora, nosotros ya dijimos, ese es el volumen del desarenador. Está en metros cúbicos. El área, entonces, va a ser igual a ¿quién? Al volumen dividido la altura. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Que el área es igual a 151.64 metros cúbicos dividido 2 metros que dijimos que íbamos a tomar de altura. Entonces, H es 2, entonces el área es igual a 151.64 dividido 2. Y esto nos da 75.82 metros cuadrados. Nos dijeron que íbamos a trabajar las dimensiones en relación 1:4. O sea que el área es igual a B por L. Y entonces vamos a decir que L es igual a 4 veces la base. ¿Listo? Entonces el área es igual a B por L, que es 4 veces B. Esto nos da un área de 4B cuadrado. Si queremos hallar B, entonces va a ser igual a la raíz de A sobre 4, ¿cierto? Y entonces B es igual a la raíz de ¿quién? Entonces vamos a decir, el área nos dio 75.82 sobre 4. Entonces B es igual. Entonces 75.82 dividido 4 igual. Raíz igual 4.35. ¿Listo?
Tenemos que cerrar estas dimensiones, entonces vamos a 4.4 constructivamente. Ese va a ser la base, la base. ¿Y cuánto vale la longitud de nuestro desarenador? Entonces vamos a decir, L es igual a 4 veces B, por aquí estaba. L es igual a 4, entonces la longitud será igual a 4 por 4.4 metros. Entonces la longitud será igual. Entonces 4 por 4.4. Y eso nos da 17.60 metros. Entonces B es igual a 4.4 y L es igual a 17.6. Son las dimensiones de nuestro desarenador. Miremos a ver cuánto nos da esta área, 17.6 por 4.4. Entonces el área es igual a 17.60 por 4.4. Y eso es igual a 77.4. Listo, perfecto. Que cubre el área que nosotros calculamos de 75. Listas las dimensiones. Es que no podemos trabajar con unas dimensiones de esa manera que son como cerradas. Hay que cerrarlas, mejor, al contrario. Hay que cerrarlas y no dejar unos decimales ahí que constructivamente no se nos comportan bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a determinar cómo nos fue con los parámetros de un buen diseño. Bien, entonces nos dijeron, el primero, que 20 veces la velocidad de sedimentación es mayor que la velocidad horizontal. ¿Listo? Bueno. El segundo es igual a que la velocidad de resuspensión al tercio es mayor que la velocidad horizontal. Y el tercero, que el número de Reynolds debe ser menor a 0.5 para que sea flujo laminar. Entonces miremos a ver cómo nos va con estos parámetros de un buen diseño. Si nos cumple, porque si no, pues entonces vamos a ver cómo damos cumplimiento con la velocidad de sedimentación, si aumentamos la profundidad, aunque cumpliendo el periodo de retención generalmente no tenemos dificultades con el desarenador, con el sedimentador. Bueno, bien, entonces, pero la velocidad horizontal, ¿cuál es? Entonces vamos a decir, nosotros pensemos un poquito, ingenieros. La velocidad de sedimentación va a equivaler a la sección transversal de nuestro desarenador es esta, ¿cierto? Fue lo que calculamos. Pero nosotros dijimos, a nosotros nos dio, tomamos una profundidad de 2 metros y esto nos dio 4.4. Y la longitud nos dio 17.60. Entonces la velocidad horizontal es esta, la que va en sentido horizontal, valga la redundancia. Entonces, ¿qué decimos? Que la velocidad horizontal será igual al caudal sobre el área transversal. Y entonces vamos a decir que la velocidad horizontal es el caudal 0.0833 dividido el área transversal. Entonces será 2.2 por 4.4. Perdón, 2 por 4.4. Bueno, esto da metro y metro, da metro cuadrado. Entonces la velocidad horizontal, entonces va a ser igual a ¿quién? Calculemos. 0.0833 dividido entre ¿quién? Entre 2 por 4.4. Y esto nos va a dar esto nos va a dar
0.0095 metro por segundo. ¿Listo? Entonces, si vamos a comparar esta, no olviden que nuestra velocidad de sedimentación nos dio 0.234 centímetros sobre segundo. Entonces, vamos a pasar esta a centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que un metro son 100 centímetros, entonces multiplicamos por 100 y eso nos da 0.94. Entonces, la velocidad horizontal es 0.94 centímetros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, entonces, que esta velocidad 20 veces, entonces 0.234 por 20 nos da 4.68. ¿Listo? Entonces 4.68 sí es mayor que 0.94. ¿Listo? Entonces ese primer parámetro nos está cumpliendo. El segundo parámetro, velocidad de resuspensión. Yo no sé si recuerden, en las diapositivas explicamos muy bien y dijimos que usando unos valores, entonces eso nos daba 161 por raíz de D. Entonces esa velocidad de resuspensión es igual a 161 por la raíz del diámetro de la partícula. A veces se me equivocan y me ponen ahí el diámetro de la tubería. Todavía no hemos utilizado tubería para nada. Entonces el diámetro de la partícula es 0.05 milímetros. Entonces vamos a decir que esto es 0.005 para que sea centímetros. No olviden que todos estos valores, esta constante está dada para que sea en centímetros. Entonces la velocidad de resuspensión es igual. ¿A cuánto? Entonces 161 por la raíz de 0.005. 11.45 nos da la velocidad de resuspensión. 11.45 centímetros sobre segundo. Y entonces dijeron que la velocidad de resuspensión al tercio. Entonces, ¿cuánto da? 11.45 dividido 3. Entonces, esto dividido 3. Entonces, da 3.81. Y 3.81 es mayor que 0.94. Segundo parámetro. ¿Listo? El tercer parámetro, que Reynolds, ¿cierto? Que el número de Reynolds es menor a 0.5. ¿Y a qué es igual Reynolds? A B por D sobre la viscosidad cinemática. No olviden eso. B por D sobre la viscosidad cinemática. Entonces, Reynolds es igual a la velocidad de sedimentación. Ojo que todo esto tiene que ver con la partícula. Entonces, velocidad de sedimentación 0.234 por el diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula es 0.005 y dividido la viscosidad cinemática. Dividido la viscosidad cinemática. Y esa nos dio calculada, nos dio 0.096. Entonces, 0.0096. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a calcular este valor, pero bueno, sin ver cómo lo calculamos. 0.234 por 0.005 dividido 0.0096. Y eso nos da 0.1218. Entonces, Reynolds es igual a 0.1218, o sea 2.212. ¿Qué dimensiones? Adimensional, ¿cierto? Y es menor que 0.5, o sea que el flujo es laminar. ¿Listo? Ahí decimos que todos los parámetros nos cumplen. Todos los parámetros nos cumplen.